Aguilar, Guerrero Mus, Guzmán Andrade y López Pérez. Vamos a presentar el ciclo de Krebs, que como mencioné es un proceso metabólico fundamental, ya que este nos ayuda a la formación del ATP, que es la fuente de energía principal a partir de la respiración celular. Es un ciclo anfibólico, esto significa que funciona en reacciones catabólicas de destrucción como anabólicas, de síntesis. Se conoce como ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido carboxílico. Es una ruta central para recuperar energía que proviene de carbohidratos a partir de la glucólisis, como ya lo hemos visto, ácidos grasos y aminoácidos. Los favorecimientos que tiene es el transporte de electrones y la sublimación oxidativa. Pues aquí tenemos un esquema que nos explica el ciclo de Krebs, que comienza a partir del acetil-CoA, que es un derivado del piruvato, que conocimos en la clase anterior, ya que a partir de la glucólisis se forma el piruvato. Este se va a agregar para formar el acetil-CoA. En la primera parte del ciclo de Krebs se va a condensar con el oxalacetato para formar el citrato. Aquí la enzima que nos ayuda es la citratosinitasa. Después comenzamos por un proceso de deshidratación del citrato para formar el incitrato y a partir de la enzima colicasa. Después tenemos un proceso donde el incitrato va a perder una molécula de CO2 para formar el alfa-cetoglutarato. Aquí lo que ocurre es que el NAD se va a reducir formando el NADH y tendríamos los primeros dos ATP de este proceso, 3 ATP. A partir de la enzima isocitrato deshidrogenasa. Después, otro proceso parecido al anterior, donde el NAD se va a reducir para formar ATP, va a ser a partir del alfa-cetoglutarato para formar el succinil-CoA, donde el alfa-cetoglutarato se descarboxila y se combina con la coenzima A para formar compuestos. A partir de la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Continuando, el succinil-CoA se convierte en succinato. Aquí ocurre otro proceso distinto donde se oxida para dar Bueno, me tocó como las primeras 5 fases, creo yo. Como dice mi compañera, prácticamente lo que pasa en el ciclo de Krebs es que el carbono se va oxidando y eso hace que se vaya formando el ATP y así como que... Bueno, lo que estuve viendo es se deshidrata en diferentes, pero como dice mi compañera, va cambiando el nombre porque como el carbono se va oxidando, tiene que ir dando ATP y tiene que ir hidratándose de nuevo. Le voy a leer. La alcoholizasa cataliza la isomerización del citrato a isotrato, que mi compañera empieza el citrato y como se deshidrata, se vuelve isocitrato. La enzima cataliza también la reacción inversa, pero en el ciclo de Krebs esta reacción es unidireccional. Como la enzima como tal sirve para la isomerización, como regresarla, pero en este ciclo de Krebs la isomerización es unidireccional, o sea que no puede regresar ya. Lo que pasa. Por eso tiene que volver a dar la vuelta para que vuelva a pasar eso, como dice mi compañera, para que sea un ciclo. La flota de la ley de la masa cataliza la interconversión entre los ácidos tricarboxílicos. En primer paso hay una eliminación de una molécula de agua, o sea, H2O, el grupo hidroxilo del carbono -3 y un hidrógeno más. Voy a explicar lo que es la segunda fase de reacciones de descarboxilación y de reacción 2 a 5. La isomerización de citrato a isocitrato, fracción 2 a combinada.
La cafeinasa cataliza la isomerización del citrato al isocitrato por la formación de cisacetato aconidato. Cataliza la interconversión entre los ácidos tricarboxílicos, citrato, cisaconitato e isocitrato. Pues esto se divide como en 3 pedazos. Una es la eliminación de las moléculas de agua, sale el grupo hidroxilo de C3 y un hidrógeno positivo de C4, formándose el cisaconitato. En un segundo paso de adición de agua a dos enlaces, queda el grupo hidroxilo en el C4 del ácido formado. De los estereoisímeros posibles de isocitrato solo se forma uno. La enzima transfiere el grupo hidroxilo del citrato a un carbono adyacente y convierte el citrato alcohol terciario de difícil oxidación a isocitrato alcohol secundario fácilmente oxidable. Formación de acetulantarato y C2. En reacción 3, la enzima cataliza la descarboxilación oxidativa del isocitrato a aceto. Abarca de las reacciones 6 a la 8. Esta fase se llama regeneración del oxalacetato. Esta parte del ciclo comprende de las reacciones 6 a la 8 y su función principal es pues reformar el oxalacetato para que el ciclo se pueda volver a repetir. Recordemos que el oxalacetato es la molécula que al inicio se une con el acetilcoenzima al principio del ciclo, así que si esta no se regenera, el ciclo que pues se detendría, pues entonces el ciclo se va a pasar en la reacción. En la reacción 6, la sexta reacción consiste en la oxidación del succinato para formar fumarato. Esta reacción es catalizada por la enzima succinato deshidrogenasa y durante el proceso una molécula llamada CAD, que es flavin-adenina-dinucleótido, se reduce a CADH2, que pues esto más adelante servirá para producir ATP, en específico 2 ATPs. Hay pues un dato curioso de esta sexta reacción, es que es la única enzima del ciclo que está unida a la membrana externa de la mitocondria, lo que la conecta directamente con la cadena de transporte de electrones. Luego la reacción 7, que es de fumarato a malato. En la séptima reacción, el fumarato se convierte en malato gracias a la enzima fumarasa. Aquí se agrega una molécula de agua al fumarato en un proceso pues, llamado hidratación. Aunque en esta etapa no se libera energía, es muy importante porque prepara la molécula para la oxidación final del ciclo. Todo el ciclo de Krebs nosotros lo dividimos en 3 fases. La primera fase, que es la primera reacción, que pues no se explicó, pero pues ahorita lo voy a leer, que dice: la primera reacción del ciclo de Krebs se llama formación de citrato. En esta etapa, una molécula llamada acetilcoenzima A, que proviene de la descomposición de ácidos grasos o proteínas, se une a otra molécula llamada oxalacetato. Cuando estas dos moléculas se combinan, forman una nueva sustancia de 6 carbonos llamada citrato. Voy a poner la foto para que nos veamos más. Vamos por el 1.
Además, durante este proceso se libera una molécula de coenzima A que se podrá volver a utilizar más adelante. Después, ahora sí viene la segunda fase, que es de la reacción 2 a la 5, que es lo que ya explicaron mis compañeros, pero así resumido, la reacción 2 es que el citrato se isomeriza a isocitrato. El tercero es que el isocitrato pierde una molécula de CO2 y se oxida para formar el acetoglutarato. El 4 es que el alfa-acetoglutarato se descarboxila y se combina con la enzima A para formar succinil CoA. Y por último, el 5, que es lo último que acaban de explicar, es que succinil CoA se convierte en una succinato. Y ahora sí, ya viene en parte, que es la tercera fase,